Bueno. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar. Como les decía, soy psicólogo, especialista en psicología clínica de adultos y trabajo con una perspectiva de la terapia cognitiva comportamental desde un enfoque integrativo. Esto quiere decir que no solamente trabajo con el marco de la terapia cognitiva conductual, sino también incorporo, por supuesto, los aportes de otras escuelas, de otras disciplinas. Bien. Hoy, como ustedes saben, el webinar se va a estar dedicado a las técnicas en la terapia cognitiva comportamental. La técnica ocupa un lugar importante en esta modalidad terapéutica. En realidad integra un tríptico, un conjunto de tres patas, que consiste en un marco conceptual, teórico, con la característica que distingue a esta modalidad terapéutica, que es un enfoque empírico y práctico. Por ende, el marco conceptual es casi, en su mayor parte, una teoría de la técnica, más que un desarrollo teórico más amplio. Entonces tenemos los conceptos, tenemos las técnicas, que es lo que nos vamos a ocupar hoy, y tenemos las tareas de intercesión, las TIC, que al decir de muchos académicos de la terapia cognitiva comportamental, no podríamos hablar de una terapia cognitiva comportamental que no haga uso de esta herramienta de las TIC, por el lugar fundamental que ocupan la terapia. Entonces, estas serían las tres fuentes con las cuales se arma las distintas estrategias de trabajo a nivel de la clínica, aplicadas a una psicopatología que trabaja con un doble enfoque, la psicopatología con la que nos manejamos en la TCC, es una psicopatología categorial y dimensional. Es decir, a modo de humorada, quedamos bien con todos. Es decir, quedamos bien con el DSM y quedamos bien con los psicoterapeutas dinámicos. Pero lejos de ser una cuestión de quedar bien, es una cuestión, digamos, de amplitud, que es lo que ha tratado de hacer la terapia cognitiva comportamental, y quizás desde ahí me parece este desarrollo tan exitoso que ha tenido a lo largo de estos últimos 50 años. Ustedes saben que terapias cognitivas comportamentales se desarrollan básicamente a partir de los años 50, porque antes lo que existía, digamos, todo era el enfoque conductual, que luego se integra con los aportes de la terapia cognitiva y pasa a ser la TCC o las terapias cognitivas comportamentales. En estos 50 años, todo el avance que ha tenido este abordaje tiene que ver un poco porque, hablando chabacanamente, nos llevamos bien con todos, ¿no? Es decir, podemos interactuar con los profesionales médicos porque el enfoque permite articular bien con todo lo que es la psicofarmacología. Podemos trabajar con, obviamente, con otros aportes, porque
articulamos bien también con las otras orientaciones. Por supuesto, como siempre hubo en la historia de la psicología, siempre hay posiciones reduccionistas que digamos, quieren generar, también existe una grieta en la psicoterapia, ¿no? Entonces, están quienes se afirman en sus posiciones denigrando a otros, ¿no? Criticando a otros. Esto también existe en la psicoterapia y bueno, vamos a tener algunos sectores que son demoledores con respecto a orientaciones diferentes a las que ellos practican. Pero particularmente creo que por lo menos desde la clínica, los que hacemos clínica y nos focalizamos en el paciente, lo que pretendemos es precisamente sacar adelante al paciente, entonces no por eso vamos a recurrir a prácticas no mezcladas por los colegios profesionales, prácticas no oficiales de los colegios profesionales. No vamos a terminar haciendo, no sé, llamanismo o otros tipos de terapias alternativas, etc. Pero dentro del marco de lo que es las corrientes aceptadas, oficialmente en la psicología, la terapia cognitiva comportamental se ha integrado perfectamente y bueno, no por algo está dentro de los... algunos los ponen como terapia de segunda generación y entonces dicen, bueno, que la tercera generación de terapias, la tercera ola es un poco la postura superadora. En realidad yo no creo que sea así, no creo que la terapia de aceptación y compromiso, el mindfulness, la terapia dialéctico-comportamental, sean superaciones de la terapia cognitivo-comportamental. Creo que son hermanos, son acompañantes de ruta de la terapia cognitivo-comportamental, que obviamente, como tienen una ascendencia sobre lo conductual, están insertos dentro de las terapias con este fundamento. Así que, bueno, ya vamos entrando entonces en nuestro tema de hoy, que son las técnicas. Por supuesto, esto es un webinar. Esto quiere decir que vamos a hacer un recorrido, una mención, no vamos a tener un desarrollo acabado de las técnicas. Obviamente, como toda técnica, lo que vamos a presentar acá es un marco general, un marco conceptual amplio, que no exime que después en la práctica clínica tengamos que hacer las adaptaciones correspondientes, ¿no? Me refiero cuando estamos trabajando con un paciente de acuerdo a su estructura psicopatológica, la técnica que decidamos utilizar va a estar sujeta a adaptaciones, lógicamente, que se adecúen, que calcen con mayor eficiencia dentro de la patología, ¿sí? Eso hoy no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, no vamos a hablar cómo vamos a ir adecuando cada una de estas técnicas a los diferentes cuadros psicopatológicos, porque excede obviamente el tiempo y también el objetivo de este webinar. Este webinar lo que pretende es mostrarles que la terapia cognitiva comportamental dispone de una serie de técnicas. Tampoco lo que les voy a comentar hoy es una
es un acabado de las técnicas, esto es una selección hecha en base a lo que uno puede considerar como las técnicas más usadas, más comunes, ¿no? Pero de ninguna manera podemos hablar de que estamos agotando todo el repertorio de técnicas que podemos usar dentro de la terapia cognitiva comportamental. Tampoco vamos a indicar, así como no vamos a hablar de cómo la utilizamos, sino en un marco genérico, no adecuado a cada patología, tampoco vamos a hablar del uso que hacemos en el transcurso de la sesión, porque la técnica, ustedes saben que la terapia cognitiva comportamental sigue una estructura en las sesiones. Las sesiones tienen un ordenamiento, una dinámica, una secuenciación que es muy similar de una sesión a otra y con alguna variación en el inicio de la terapia, pero luego de las primeras sesiones se entra en una regularidad de la estructura que se cumple generalmente en forma sistemática y regular sesión a sesión. Entonces, dentro de la estructura de la sesión, la técnica es algo que se aplica en momentos específicos, especialmente cuando se trabaja la agenda del día. Es decir, ustedes saben que las sesiones tienen una estructura donde una vez, digamos, revisado el estado anímico semanal del paciente, una vez revisado la tarea que se le había encomendado para la sesión anterior, se pasa a un momento en donde, junto con el paciente, se arma lo que llamamos la agenda de la sesión, que sería, bueno, ¿qué es lo que hoy vamos a trabajar? Ahí es donde vamos a hacer uso de las técnicas, de acuerdo a lo que definamos para trabajar en esa sesión, es la elección que vamos a hacer de la técnica, ¿sí? Entonces, tampoco nos vamos a meter mucho en ese tema, ¿no? Respecto de, bueno, cuándo usamos la técnica, en qué momento de la sesión, y las adaptaciones que tenemos que hacer de acuerdo al caso que les comentaba hace un rato. Pero bueno, vamos a empezar entonces a hacer primero una revisión, un listado de cuáles serían las técnicas más utilizadas en la terapia del adulto, en la terapia cognitiva comportamental. Si me permiten, les voy a compartir un PowerPoint que podamos mantener, digamos, una secuencia de la charla, un ordenamiento para, como decimos habitualmente, no irnos por las ramas, ¿no? Sino focalizarnos en el tema que nos ocupa. Vamos a hacer una revisión de 10 técnicas conductuales que son las más utilizadas. En general hay un consenso respecto a las técnicas. Y acá tenemos la lista de estas 10 técnicas. Tenemos lo que se refiere a técnicas de exposición, las técnicas de desensibilización sistemática, la denominada técnica de la flecha ascendente, las llamadas técnicas de modelado, la técnica de inoculación de estrés, entrenamiento en autoinstrucciones
entrenamiento en resolución de problemas, técnicas operantes para la modificación de conductas, técnicas de autocontrol, técnicas de relajación y respiración. Bueno, como les decía hace un rato, este es un listado, no pretende ser exhaustivo ni agotar, simplemente es una selección que uno hace en función de lo que considera que es lo más habitual. Vamos a arrancar con las técnicas de exposición. Las técnicas de exposición son quizás la técnica más usada de todas las técnicas que usamos en terapia cognitiva comportamental. Por varias razones. Una de ellas tiene que ver con que la terapia cognitiva comportamental tiene un núcleo, un eje de abordaje de la patología que privilegia de alguna manera lo que tiene que ver con las ansiedades y con la depresión. No nos olvidemos que en el origen de la terapia cognitiva están los trabajos de Arnold Beck, que estuvieron centrados en una primera instancia sobre esas patologías y marcó de alguna manera el campo de interés, y si bien luego se extendió a otras patologías, como son los trastornos de personalidad, las adicciones, etc. Bueno, en ese sentido, a ver, perdón, hay alguien que tiene, me parece, un micrófono abierto y está... No, bueno, no sé cómo, por qué se filtraba ese ruido. O sea, esto que les decía, que la técnica se aplica no solamente a la ansiedad y la depresión, sino luego se aplicó a los trastornos de personalidad, a los problemas de adicción, pero dejó esa marca, esa huella, la terapia cognitiva en ese ámbito. Entonces, dado que esas dos patologías son especialmente adecuadas para el trabajo con la exposición, quizás sea una de las razones por las cuales es la técnica más usada. No hay una sola forma de trabajar con la exposición. Hay sí algo que une las distintas formas de exposición, que es un poco lo que dice esta primera definición, con respecto a que la técnica de exposición consiste en afrontar de forma sistemática y deliberada estímulos externos o internos que generan ansiedad. ¿Bien? O sea, en ese sentido, esta definición une a las distintas exposiciones, a las distintas técnicas de exposición. Vamos a revisar rápidamente cada una de ellas. La exposición en vivo, que es la exposición Princeps, la exposición digamos más utilizada en la clínica, en forma tradicional, porque creo que hoy en día la exposición en vivo, y especialmente estos 2 últimos años, a raíz de las situaciones sanitarias de la pandemia, obviamente
se ha reducido enormemente el trabajo de exposición en vivo. Pero también se ha reducido porque, bueno, cuando no teníamos estos otros recursos, que ahora después vamos a ver más o menos de qué se trata cada uno, de exposición, la exposición en vivo sufría muchas limitaciones. Obviamente, era muy difícil trabajar situaciones en vivo, ya sea por lo difícil que era instrumentarlas, por los costos que tenía, por los riesgos que tenía. Había una cantidad de cosas que hacía que para muchas situaciones no la aplicáramos. Y bueno, después vinieron las otras formas de exposición que permitieron, sí, abordarlas con esta misma técnica, pero con otra tecnología. En ese sentido, creo que ha sido realmente fabuloso el aporte de la realidad virtual como una manera de instalar virtualmente al paciente en una situación a ser superada, y donde el paciente puede desplazar, puede en forma virtual hacer el afrontamiento que corresponde a esa situación que lo perturba o que lo limita. Entonces, la exposición en vivo, como dice la palabra, es una exposición donde la persona, una vez trabajada la graduación del estímulo, partimos siempre de diagnosticar, de evaluar cuál es el nivel de afrontamiento que tiene la persona con respecto a la situación que le perturba, partiendo siempre de afrontar situaciones que están dentro de sus posibilidades sin generar un desborde de ansiedad o de angustia, porque eso obviamente es contraproducente para la evolución del paciente. Por eso, cualquier tipo de exposición, la regla es siempre hacer una medición, una jerarquía de las dificultades, de la intensidad de la ansiedad o de las dificultades que tiene el paciente para esa situación. Ese siempre debe ser el primer paso para cualquier situación de exposición. Uno ha visto otros colegas, especialmente bueno, a partir de las supervisiones que uno hace, que este aspecto muchas veces no es tenido en cuenta y se pone al paciente en situaciones de shock, en situaciones que realmente lo terminan desbordando. Unas situaciones donde yo lo he visto con bastante frecuencia, un mal manejo de la exposición, es en el uso de la realidad virtual, es decir, la exposición mediante realidad virtual. Parecería que a veces el terapeuta, frente a la facilidad que presenta la realidad virtual para generarle escenarios al paciente, es como que se entusiasmara y empezara, digamos, a generar situaciones que terminan siendo demasiadas ansiógenas para el paciente, ¿no? No sé, a veces trabajando como ser en exposición en situaciones de fobia a volar, por ejemplo, donde la realidad virtual tiene
aplicaciones donde podemos ofrecer al paciente muchas alternativas de escenarios. Por ejemplo, podemos ubicar al paciente dentro de una ubicación en el avión donde puede estar en el pasillo, donde puede estar en ventanilla, donde puede volar de noche, puede volar de día, puede volar con tormenta, puede volar el día de sol. Es decir, puede volar solo, con pocos pasajeros o con muchos pasajeros. Es decir, esa infinidad de oferta que tiene la realidad virtual hace que muchas veces el terapeuta, especialmente el terapeuta que está en entrenamiento o que no tiene gran experiencia, lo transforme en una suerte de videojuego, ¿no? Entonces le plantea una situación y después le lleve a otra y por ahí le hace una escalada violenta a situaciones más complejas para el paciente. Y bueno, y el paciente termina haciendo una hiperventilación o haciendo una manifestación de un estado ansioso exacerbado por este mal manejo de la técnica, ¿sí? Bien. Vemos que hay, en segundo lugar, lo que llamamos la exposición en imaginación. La exposición en imaginación es útil, pero tiene limitaciones como tiene la exposición en vivo. Es decir, para que el trabajo de exposición en una situación imaginaria tenga eficacia, nosotros tenemos que lograr que el paciente haga una inmersión en esa situación y no siempre lo logran. Y no siempre los pacientes tienen la misma habilidad para trabajar con la imaginación. Algunas personas sí, otras no tanto, y algunas directamente no pueden imaginarse nada. Entonces, esta exposición en imaginación no es una técnica que la podamos aplicar con cualquier paciente. Suele pasar de que para que el paciente se adentre en la situación que le estamos proponiendo, que generalmente lo ayudamos con algún relato, con alguna descripción de la situación, como para irlo llevando a esa situación. Hay personas que lo logran, pero que le llevan mucho tiempo. Entonces, esto hace que se reduzca el tiempo de trabajo de exposición, porque quizá al paciente le llevó 15, 20, 25 minutos meterse en esa situación y nos queda poco tiempo para trabajar después la exposición propiamente dicha. En tercer lugar, otra modalidad de exposición es la denominada interoceptiva. Esta la aplicamos mucho, esta exposición interoceptiva, cuando queremos hacer una tarea psicoeducativa con el paciente, para que entienda de que lo que él llama síntomas son conductas que las puede lograr en un contexto y en una forma diferente, obteniendo el mismo resultado. Es decir, le podemos proponer al paciente exponerse a una situación donde termine hiperventilando o termine sintiendo un vértigo, un mareo, y esto que él mismo se autogenera por los movimientos que le proponemos en la exposición interoceptiva, genera en el paciente la conciencia de que no hay algo anormal o patológico en sus síntomas, sino que
son síntomas que se pueden reproducir a voluntad. Es decir, obviamente la posición interoceptiva la usamos mucho en los pacientes con síntomas neurovegetativos o con los pacientes con trastornos de pánico, es decir, situaciones que tienen, pacientes que tienen un contenido corporal, su sintomatología. Después tenemos otros tipos de exposiciones, como pueden ser con ayudas audiovisuales, o las de escrituras o los juegos, que es exponerle al paciente a confrontarse con determinadas situaciones, ya sean imágenes, en el caso audiovisual, o en la escritura, es decir, donde le proponemos el relato de algo que ha sido muy fuerte y muy traumático para el paciente, y lo exponemos a la escritura, y que aprenda desde esa situación de relato ir midiendo los estados de ansiedad que le provoca. Es decir, todas las técnicas de exposición pasan, digamos, por una primera etapa que es psicoeducativa. Ustedes saben que la terapia cognitiva comportamental da un espacio de bastante importancia en su terapia a lo que define como psicoeducación. Que la psicoeducación, conviene aclararlo, porque a veces hay confusión. Algunos colegas, algunos terapeutas, confunden lo que es una clase informativa con una sesión de psicoeducación. Si nosotros le expliquemos a un paciente en qué consiste una crisis hipomaníaco, ¿no? Una crisis hipomaníaca, cuáles son sus manifestaciones principales, qué tipo de cosas hacen las personas cuando están bajo ese estado emocional. Eso es una clase que uno da sobre, en este caso, sobre lo que es la hipomanía. Otra cosa muy distinta es la psicoeducación, porque nosotros lo que hacemos en la psicoeducación es relacionamos la información con las vivencias que tiene el paciente respecto a eso que estamos tratando. Es decir, cuando, para diferenciar este ejemplo que yo les daba recién, de lo que es una clase sobre hipomanía a lo que es una sesión psicoeducativa sobre psicomanía, es que en la sesión lo que yo voy a hacer con el paciente es mostrarle distintos episodios de su vida en las cuales tuvo accesos hipomaníacos y cómo se fueron mostrando ciertas características que a mí me interesa que el paciente empiece a reconocer para distintas situaciones. Es decir, ya sea para aprender habilidades de afrontamiento de esos síntomas, para aprender a evitar la recaída, es decir, que el paciente empiece a reconocer cuando determinados síntomas que puede experimentar le está anunciando el comienzo de una recaída en una crisis hipomaníaca, en este caso del ejemplo que les estoy dando. Son dos cuestiones muy distintas. Y en ese sentido, la psicoeducación es un concepto importante para la terapia cognitivo-comportamental. En el caso de la exposición, ocupa un lugar muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que enseñarle al paciente, por ejemplo, por qué es importante que él no evite. Es decir, ustedes saben que el mecanismo de mantenimiento de la situación
sintomática, supongamos, de la ansiedad, está dado fundamentalmente por la evitación. Es decir, el paciente evita experimentar el estado de ansiedad frente a determinada situación, entonces eso provoca un alivio, pero a sabiendas de que ese alivio es momentáneo y que probablemente en otra ocasión, a futuro, la ansiedad vaya a ser mayor frente a esa misma situación. La evitación, como sabemos, no supera la ansiedad, sino que la incrementa. Por eso, la exposición aparece como el método ideal de afrontamiento de la ansiedad, porque disminuye el estado ansioso del paciente. Pero le tenemos que enseñar al paciente de que nosotros lo vamos a exponer a una situación de ansiedad y le vamos a advertir de que él va a intentar evitar esa ansiedad de distintas formas. Más allá de que nos dé su visto bueno para aplicar la técnica. El paciente dice, bueno, sí, está bien, entiendo, trabajemos con la exposición, pero por ahí, si no hemos hecho un buen trabajo de psicoeducación, el paciente va a estar en el medio del ejercicio de exposición y supongamos se va a poner a pensar en otra cosa para evitar que le aumente la ansiedad. Entonces está haciendo el ejercicio de exposición, pero está evitando el aquí y ahora, yéndose a una situación imaginaria mentalmente que le evita el confrontarse con la ansiedad. Entonces, en ese caso, podríamos decir, está haciendo trampa el paciente, ¿no? Bueno, la función de la psicoeducación en la exposición es aclarar todas esas cosas. Es darle las seguridades de que no le va a suceder nada y de mostrarles las posibles situaciones que se pueden plantear durante el ejercicio. Bien. Por último, la exposición mediante el role-playing. En este caso, el role-playing es una suerte de técnica que después la vamos a ver más adelante, bastante emparentada con la técnica de Albert Bandura, que se llama modelamiento. Lo que tratamos es de exponer al paciente a una situación donde tiene que desempeñar un rol, y ese rol es un rol ansiógeno para el paciente. Supongamos, una técnica de exposición de role-playing se utiliza como una herramienta bastante frecuente cuando trabajamos ansiedades sociales, es decir, cuando hay una persona que tiene dificultades para expresarse en público, que tiene dificultades para conversar con otra que desconoce, por ejemplo, si hay alguien que nos dice y yo me paralizo mucho cuando tengo que ir a un negocio, a comprarme una ropa, no sé cómo expresarme, siento que no me salen las palabras, por ahí tartamudeo. Es decir, esas situaciones de ansiedad social son muy bien trabajadas con la exposición mediante el role-playing. Inclusive, hoy en día tenemos una serie de elementos tecnológicos que facilitan mucho los ejercicios de role-playing. Hay, por ejemplo, hay unos lentes
que vienen con una pequeña camarita en el centro del puente, del lente, viene acá, digamos, y hace que entonces el paciente se ponga ese lente y lo utilice, supongamos que le demos la consigna de que, bueno, va a ir a un supermercado, va a transitarlo, va a poner las cosas en el carrito, va a hacer una consulta a un empleado sobre algún producto, y va a terminar saliendo con la caja y pagando. Ese sería un ejercicio de role-playing, donde el paciente, a través de este lente que les digo, puede hacer de que uno siga mediante streaming todo lo que el paciente va haciendo. Entonces, por la ubicación de la cámara permite estar en los ojos del paciente, de alguna manera, ¿no? Y uno ver toda la secuencia. Lo que hace que enriquezca mucho el ejercicio de exposición, porque estamos viendo en vivo y en directo cómo el paciente se está manejando en esa situación de ejercitación. Hoy en día la exposición está muy ayornada, muy integrada con la tecnología. Y esto ha hecho de que se refuerce el elemento de que está dentro de las técnicas más utilizadas. Bien. Otras aplicaciones de las exposiciones se pueden aplicar a contenidos mentales, como ser a las preocupaciones, a los recuerdos traumáticos, al flashback del trauma, a las obsesiones, a las pesadillas recurrentes, a la pena mórbida, es decir, el duelo patológico. Es decir, podemos hacer que la persona se exponga a estos contenidos mentales y pueda ir resistiendo emocionalmente a todo el malestar que le produce, y este afrontamiento de los contenidos mentales con la angustia o la ansiedad que les despierta, permite, digamos, al estilo de cualquier otra exposición, ir reproduciendo, ir disminuyendo los niveles de malestar emocional en la medida en que las exposiciones se repiten. Es muy importante el trabajo con las exposiciones, que una vez que esto fue trabajado con el paciente en cuanto a la forma, que después el paciente lo pueda hacer a lo largo de la semana consigo mismo. A veces se le puede sugerir que haya un acompañante para hacerlo, y otras veces directamente lo va trabajando el paciente por sí mismo, las exposiciones. Acá siempre es muy importante que cuando el trabajo del paciente va a ser en forma autónoma, no en presencia del terapeuta, que generalmente es así, porque el resultado de la exposición está muy ligado a la repetición. Entonces, si lo va a hacer solamente en presencia del terapeuta, va a ser muy complicado, porque las exposiciones las va a tener que hacer prácticamente todos los días. Entonces, todos los días tendría que ir a lo del terapeuta a trabajar con un ejercicio de exposición. Entonces, lo que tratamos es que aprenda bien la técnica de exposición, aprenda bien lo que son los ejercicios de afrontamiento de la ansiedad, de regulación de la atención, que pueda hacer un buen registro. Es decir, le enseñamos una cantidad de cosas para que el paciente las pueda trabajar en forma diaria en su casa. Y cumpliendo de esta manera uno de los objetivos y postulados que tiene la terapia cognitiva comportamental,
es tratar de que las personas se vuelvan sus propios terapeutas. Es decir, que las personas vayan aprendiendo a trabajar consigo mismo las dificultades que tienen. Y esto, bueno, es un caso bien concreto donde estamos mostrando ese precepto, ¿no? Es decir, que el paciente genere herramientas para regularse emocionalmente a sí mismo, sin ayuda de un tercero. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda técnica, porque vamos medio lento y si seguimos así vamos a estar en este webinar 3 horas, que no es la idea, ni ustedes ni mía, de tenerlos 3 horas acá escuchándome. Estos son algunos otros temas ligados a la exposición, por qué la eficacia de la exposición, hay distintas afirmaciones de por qué es eficaz. ¿Qué permite la exposición? ¿Por qué la exposición como técnica da resultado y genera logros? Bueno, y una serie de cosas acá que tenía preparado una explicación de cómo llevar adelante una exposición en vivo, porque hay una serie de pasos que esto es importante que los conozcan y los practiquen. La justificación de la técnica al paciente, la graduación de la exposición, hacer una jerarquía, a qué se va a exponer primero, a qué se va a exponer después, qué va a venir en tercer lugar, ¿sí? La duración de la exposición, la velocidad, la periodicidad. Esto que hablábamos de la distracción, como forma de evitación, los niveles de ansiedad durante la exposición, el ataque de pánico durante la exposición. A veces los pacientes entran en pánico en la exposición porque uno ha armado mal, ha diseñado mal la experiencia y lo lleva a un nivel de ansiedad intolerable para el paciente y termina en una crisis panicosa. Esto no es raro de que suceda. Por eso es una técnica que hay que conocerla, manejarla con criterio, practicarla, supervisarla para los terapeutas que no la han utilizado con frecuencia. Conviene la supervisión durante un tiempo para aprenderla a manejar correctamente. Bien, veamos ahora entonces la segunda técnica, que es la desensibilización sistemática. Esto parte del creador, que fue un psiquiatra sudafricano, allá por los años 50, de nombre Wolpe, Joseph Wolpe, y que él partió de una hipótesis que denominó hipótesis de inhibición recíproca. La hipótesis de inhibición recíproca consiste en que el paciente o la persona afronte en forma simultánea 2 elementos contrapuestos desde el punto de vista de la emoción. Es decir, que frente a una situación, supongamos que al paciente le denota, le genera un estado de ansiedad, efectúe algún comportamiento, alguna estrategia de afrontamiento que provoque la relajación, es decir, el efecto mental contrario. En ese choque entre las 2 respuestas, la respuesta ansiosa y la respuesta de relajación, se produce lo que llamó la inhibición. ¿Cómo? Se produce lo que se llama la inhibición recíproca. ¿Qué es la inhibición recíproca? La inhibición consta de la técnica, me refiero, consta de 4 pasos, ¿sí?
el de la psicoeducación, que es la presentación de la técnica al paciente. Esto para muchas técnicas cognitivas comportamentales, siempre partimos de la psicoeducación. Que el paciente sepa para qué aplicamos esto, cómo lo aplicamos y qué efecto pretendemos lograr. Entonces, hablamos de psicoeducación, como decíamos hoy, y no de clase, porque esto lo planteamos a través de lo que hemos ido conociendo del paciente, de sus eventos, de las cosas que nos ha contado respecto a cómo se presenta el síntoma, cómo, en qué situaciones, y nosotros vamos entonces a ir ejemplificándole a través de sus vivencias qué pasaría si él trabajara con esta técnica, ¿sí? Entrenamiento en una respuesta incompatible con la ansiedad. Es decir, como les decía hoy, lo que hacemos es aplicamos, hay diferentes técnicas para provocar la respuesta de calma, que tienen que ver con, después lo vamos a ver en la última de las técnicas, utilizamos la respiración a través de distintas variantes, pero en terapia cognitiva comportamental se utiliza mucho la respiración. En esto se ha provocado, yo diría, como una cierta distorsión, porque se ha generado la idea de que para relajarnos, para calmarnos, para estar tranquilos, para sentirnos serenos, tenemos que trabajar con la respiración, ¿sí? Y esto tiene un error, es decir, es cierto que la respiración es un método efectivo para lograr todo esto, es muy cierto, pero lo que no es cierto es que sea la única forma de lograrlo. Es decir, hay distintas formas de lograr esto, y después, si nos queda tiempo, cuando veamos en el último punto de la última técnica, que es esto que tiene que ver con las respiraciones y las relajaciones, les voy a explicar cómo desde otra disciplina, que es el biofeedback, se logra trabajar sobre otras variables homeostáticas, porque la respiración actúa sobre el ritmo respiratorio, que es una variable homeostática. Nosotros tenemos distintas variables homeostáticas. Tenemos la respiración, pero tenemos la frecuencia cardíaca, tenemos la presión arterial, tenemos la temperatura y tenemos el electrodermis, que es cómo circula la electricidad por nuestra piel. Todas esas son variables homeostáticas que tienen, si uno actúa sobre ellas, puede provocar el mismo resultado que con la respiración. Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, con la temperatura, puedo generar el mismo estado de tranquilidad, de relajación, que si yo trabajo con la respiración, por ejemplo. O si trabajo en la velocidad en que circula la electricidad en mi piel, en mi dermis, puedo provocar distintos estados de relajación, de tranquilidad, similares a lo que lograría con la respiración. Entonces, ahí hay un error conceptual muchas veces en la psicología, que se entiende que el método para relajar, para aflojar, para estar tranquilo, calmo, o como se lo quiera llamar, es la respiración. Y la respiración es una forma, no es la única. Bien, entonces, volviendo a esto de la hipótesis de inhibición recíproca, hacemos una elaboración de una jerarquía de ítems a trabajar,
y vamos aplicando la jerarquía que hemos construido. Hay bastante para profundizar en esta técnica. Hoy les decía, lamentablemente no tenemos tiempo. Esto es, bueno, es un motivo de un curso que yo doy precisamente con este nombre, que se llama Recursos Técnicos en la terapia cognitiva comportamental, donde a lo largo del curso vemos en profundidad estas técnicas. Si les interesa el curso, está en cambio de hábitos, pero no lo busquen ahora porque lo estoy actualizando. Los cursos de terapia cognitiva comportamental los actualizo periódicamente, generalmente sobre el principio de año, y en estos momentos el curso de recursos técnicos lo estoy ayornando a las cosas nuevas que hay. Entonces, no está, seguramente lo voy a estar subiendo para el mes próximo, o a lo sumo en marzo de este año ya va a estar el curso nuevamente ofrecido para aquellos que lo quieran hacer. Bueno, en este curso sí, que es un curso de otra duración, no es un webinar, es un curso, obviamente estas técnicas tienen un desarrollo mucho más profundo. Por eso que, bueno, yo les decía, no podemos, lamentablemente, por una cuestión de tiempo, estar en el detalle. En esta técnica, de inhibición recíproca, no de inhibición recíproca, perdón, la inhibición recíproca es la hipótesis que sustenta esta técnica, que se llama de desensibilización sistemática. Ese es el nombre de la técnica. Esta técnica tiene, digamos, una serie de aspectos de la psicoeducación del paciente, que se le enseña primero a medir su propio nivel inicial de tensión, es decir, cuál es la frecuencia respiratoria o cardíaca, si tomamos la respiración, el ritmo respiratorio, y vamos a trabajar con una medición de base, es decir, cuando iniciamos la técnica, partimos de una base, después llevamos al paciente a que se introduzca en la situación con la que vamos a trabajar. Supongamos lo llevamos a una situación de cierto nivel de dificultad para el paciente. Siempre vamos a partir en la aplicación de los ítems de aquellos que son menos ansiógenos. No vamos a empezar a trabajar con los que más ansiedad despiertan, sino empezamos siempre, al igual que en la exposición, siempre partimos de la situación más llevadera, más sencilla para la persona, no la más complicada. Y bueno, y vamos enseñándole al paciente que una serie de técnicas para que nos vayan guiando nosotros cuando hacen el ejercicio y podamos ver cómo va subiendo el nivel, digamos, de tensión a medida que se adentra en la situación problemática en forma imaginaria. Por eso también las técnicas, hay que tener presente que no hay una pureza de la técnica. Muchas veces trabajamos con combinación de técnicas, ¿no? Es decir, la exposición trabaja mucho con la hipótesis de inhibición recíproca. Porque cuando estamos trabajando con un paciente en exposición, le hemos enseñado a cómo relajar, cómo afrontar esa ansiedad que le provoca la exposición, y ahí estamos trabajando con la hipótesis de inhibición recíproca. El paciente está con dos emociones contrarias simultáneas, ¿sí? Es decir, las técnicas no se aplican en forma estrictamente pura. Por supuesto que hay técnicas que se aplican sí en forma individual y no integrada con otras. Pero hay muchas que trabajamos así en esa doble aplicación.
Veamos un poco la tercera técnica, que es la técnica de la flecha ascendente. Esta es una técnica muy tradicional de la terapia cognitiva, especialmente, proviene de ahí, porque trabaja con los pensamientos automáticos negativos y con las distorsiones cognitivas. Ustedes saben que dentro de la conceptualización, por eso hoy les decía, hay tres patas, tiene el trabajo con la terapia cognitiva comportamental, que es las técnicas, que lo estamos viendo, las tareas de intercesión, y el bloque conceptual, el bloque de conceptos, que ayudan, digamos, a la comprensión de la dinámica psicológica del paciente, dentro de los cuales están las creencias nucleares, los esquemas, los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, es decir, una cantidad de elementos internos de la persona con los cuales también operamos. ¿Sí? Y bueno, dentro de ellos, estos componentes cognitivos negativos, está esta técnica que es muy útil. El objetivo es trabajar para localizar dónde están los pensamientos automáticos, las creencias nucleares del paciente. ¿Por qué esta técnica se denomina así? Porque va desde un pensamiento concreto hacia la creencia que lo sustenta, va descendiendo. Supongamos, una paciente nos dice, el lunes tengo parcial en la universidad. Siento que me va a ir mal, creo que me va a ir mal. Entonces, ese es el hecho concreto, ¿no? Tengo que rendir un examen y creo que voy a fallar, me va a ir mal. Entonces, empezamos a trabajar con esta técnica en un sentido descendente. Supongamos, le vamos a preguntar al paciente, bueno, ¿qué significaría para vos salir mal en este parcial? Y bueno, el paciente nos puede decir, y bueno, esto va a significar que yo me atraso con los estudios, que estoy dedicada a estudiar y no trabajo, y sin embargo no me va bien. Y entonces uno le puede preguntar, y entonces, ¿qué significaría para vos salir mal cuando tu actividad única es estudiar? Y bueno, eso está demostrando que yo no sirvo para estudiar, que no soy capaz, que no tengo la suficiente inteligencia para ser un estudiante universitario. Bueno, ahí estamos llegando a empezar a develar una creencia nuclear del paciente que tiene que ver con su autoestima, que tiene que ver con esta creencia de que no sirve para las actividades pensantes, las actividades intelectuales, las actividades académicas. Y también nos empieza a develar sus pensamientos automáticos negativos, ¿no? Es decir, porque nos está mostrando cómo utiliza una experiencia y el resultado para hacer una generalización hacia toda su persona. Y como sale mal en un examen, lo generaliza a que ella no es inteligente. ¿Sí? Bueno, como dice acá, se trata de ir preguntando por el significado de dichos pensamientos. Y este método es usado en el marco de la reestructuración cognitiva, junto a otras técnicas como el diálogo socrático, que es una técnica que también usamos bastante para el desarrollo de la exploración cognitiva, o la formulación de experimentos conductuales. Permite que los pacientes se desprendan de técnicas irracionales, las personas pasan a interpretar de otro modo y se plantean diferentes objetivos y expectativas. Ese es uno de los sentidos de trabajar en la reestructuración cognitiva.
Veamos la cuarta técnica, que es la denominada técnica del modelado. Esta es una técnica que tiene muchísima aplicación en la terapia cognitiva comportamental. En esta técnica, el individuo realiza una conducta o interactúa en una situación con el objetivo que el paciente observe y aprenda de una manera de actuar concreta, de manera que sea capaz de imitarlo. A veces en estas críticas que decía hoy, que suelen hacer algunos profesionales y lo ponen en el marco de una grieta académica, cuestionan estas técnicas como la técnica del modelado, diciendo que este formato psicoterapéutico es muy parecido a una fábrica de galletitas porque pretendemos que todas las personas salgan iguales de la terapia, ¿no? Hablando de la misma manera, afrontando de la misma manera. Me parece que es una observación totalmente incorrecta, no válida, ¿no? Porque esto sería como decir que todos los que aprenden a manejar salen haciendo lo mismo. No, uno cuando aprende a manejar un auto hace exactamente todo lo que le dice el instructor, pero después, en función de su experiencia, de la forma en que se siente más cómodo, etcétera, etcétera, empieza a tener un estilo propio de manejo. Nosotros en la técnica del modelado lo que hacemos es le damos al paciente un formato para que empiece a actuar en una forma radicalmente distinta de cómo lo venía haciendo. Entonces, si le estamos generando, no sé, supongamos que el paciente no sabe cómo sostener una conversación con otra persona, entonces le empezamos a secuenciar el encuentro, que bueno, que primero se va a tener que, si es un desconocido, se va a tener que presentar, va a tener que preguntar el nombre de la otra persona, que va a tener que darse unos segundos para ver quién toma la iniciativa de empezar el diálogo, si es la otra persona o si es uno. Una vez iniciado el diálogo, va a poder tener algunos temas preparados para conversar, y si no es así, es la persona la que inicia la conversación, él va a tener que prestar mucha atención a cómo la persona finaliza su comunicación antes de hacer una pausa, y en ese momento en que finaliza la comunicación, él va a tener que retomar con alguna pregunta acerca de lo que el otro está diciendo, para que la comunicación se mantenga en una espiral que va progresando en tiempo. Es decir, uno le secuencia lo básico de un encuentro social, y después el paciente, a medida que va practicando y aprendiendo el formato, va a ir luego introduciendo su estilo, sus modificaciones, etcétera, etcétera. No es que pretendemos que las personas aprendan a socializar de una manera y sean todas iguales. Uno tiene que tener presente que una persona, supongamos, con un trastorno de ansiedad social, es una persona que le cuesta muchísimo iniciar una conversación, por ejemplo. Y si uno concretamente no le ayuda en ese punto, la persona no va a modificar esa pauta. El modelado se puede realizar en vivo a través de la imaginación o la tecnología. Bueno, nuevamente volvemos a la tecnología como un elemento sumamente valioso. Es decir,
uno hasta que no la usa realmente, no, no la valora en la practicidad y en la eficiencia que permite la tecnología. Ustedes saben que es muy común que estudiantes universitarios, muchos de los exámenes que tienen que rendir son de carácter oral. Y muchos de ellos tienen grandes dificultades para enfrentar ese momento de hablar frente a un profesor o en algunas universidades, peor aún, se estila una terna, entonces tienen que hablar frente a 3 profesores, no frente a uno. Bueno, el hecho de practicar en una situación de realidad virtual, donde mediante las gafas el paciente está instalado en una situación de un auditorio donde tiene que hablar, donde tiene que expresarse, bueno, es sumamente rico y las personas se meten totalmente en la situación. Esto es la maravilla que tiene la realidad virtual. Bueno, de esto habría para hablar mucho de lo que es el uso de la realidad virtual como técnica de abordaje en la terapia. Pero quiero mencionárselo porque es realmente muy importante que los psicólogos aprendan a usar la tecnología en el campo de las terapias, ¿no? Bueno, por último, el modelado se basa en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, quien fue un discípulo de Vygotsky, y que desarrolló toda una teoría sobre precisamente el aprendizaje social, cómo las personas aprendemos los comportamientos sociales, y dentro de ellos surgió la técnica del modelado que se está mostrando ahora. La quinta técnica es la denominada técnica de inoculación del estrés. Esto es básicamente una técnica que se prepara al sujeto a hacer frente a posibles situaciones de estrés. Básicamente, digamos, se hace una suerte de anticipación de situaciones de estrés. Por ejemplo, hoy una de las cuestiones más frecuentes es el estrés que viven las personas que se contagian de COVID. Bueno, esta técnica de inoculación del estrés aplicada a los estados de ansiedad y miedo que despierta la enfermedad consiste en una preparación que hace que se reduzca la cantidad de estrés en base a una serie de líneas de trabajo, muchas ligadas a la anticipación por conocimiento de los eventos que se van a ir desencadenando en la situación. Una de las técnicas de inoculación del estrés más usadas es lo que se llama la profilaxis quirúrgica. Es decir, donde lo que se intenta es que el paciente no sufra o sufra lo menos posible el estrés posoperatorio, ¿no? Entonces, el paciente se hace conocer el lugar del quirófano, de la operación, se le explica el procedimiento al que va a ser sometido,
se le hace conocer la habitación donde va a estar internado, se le explica sobre los síntomas que va a tener o las dificultades que va a tener en el proceso de rehabilitación postquirúrgico. Todo eso ayudando al paciente a que afronte ese estado de ansiedad con técnicas, algunas de las que hemos visto, técnicas de exposición, de desensibilización sistemática, y otras técnicas de psicoeducación, y otras ligadas a otras cuestiones, se trabaja sobre esto que llamamos técnicas de inoculación del estrés. Bien. Sexta técnica, entrenamiento en autoinstrucciones. Esta es una técnica que en algunos casos reviste una importancia enorme. Yo les dije que, bueno, que las técnicas habría que irlas viendo en función de las patologías. Acá, esta técnica de autoinstrucciones es algo que trabajamos mucho con los pacientes con problemas de impulsividad, de trastorno del control de los impulsos, ya sea pacientes con patologías del juego, pacientes con trastornos de pica, o, digamos, todo lo que hace a los problemas de controlar un impulso, ¿sí? Compradores compulsivos. ¿Por qué usamos mucho esta técnica de entrenamiento en las instrucciones? Fíjense, se trata de las instrucciones con las que guiamos nuestra propia conducta, indicando qué y cómo vamos a hacer algo. Cuando uno conversa con pacientes, supongamos, que tienen este tipo de problemas de trastorno del control de los impulsos, cuando uno les pregunta, decime, cuando vos estás en una situación donde vas a terminar en un acto impulsivo, de juego, o compraste cosas que no necesitabas comprar, lo que fuera, ¿qué es lo que pensás en ese momento? El paciente lo que nos va a decir, yo no pienso nada. Yo lo que siento es el impulso a hacerlo. Entonces compro cosas que en otro momento no compraría, o entro a una casa de juego y me gasto el dinero que no tengo, pero no porque lo piense. Entonces, cuando uno trabaja con estas personas, se da cuenta de que no hay diálogo interior. Tienen una falla en la construcción del diálogo interior. Al fallar del diálogo interior, uno les pregunta, ¿vos charlás con vos mismo? Cuando vos te sentás y te pones a pensar, che, qué macana lo que hiciste, fíjate que tendrías que haber pensado en esto, ahora mirá el lío que tenés con tal cosas, eso, charlás con vos mismo. Y estos pacientes nos van a decir que no tienen diálogo interior. Entonces, como hay una falla en la construcción de esa facultad, hay un déficit muy grande, obviamente, en la autoinstrucción. Entonces, esta técnica trabaja con eso, trabaja con la autoinstrucción. Se pretende ayudar al individuo que sea capaz de generar autoverbalizaciones internas correctas, realistas, y que le permitan llevar a cabo las acciones que desea realizar. Una verbalización interna se podría definir como un conjunto de órdenes o instrucciones que la persona se da a sí misma para guiar el manejo de su conducta durante su actuación. Esta es una técnica que desarrolló un psicólogo norteamericano, Meichenbaum, en el año 1971 y que está dentro de los recursos técnicos que usamos en terapias cognitivas. Técnica 7, entrenamiento en resolución de problemas. Es decir, una de las cosas que descubrimos es que muchas personas tienen dificultad para afrontar la resolución de problemas porque no tienen una forma, un método de afrontarlos.
Entonces, requiere de un aprendizaje específico. Como ustedes ven, no es ninguna novedad lo que les voy a decir. En su génesis, la terapia cognitiva comportamental parte, digamos, del neoconductismo, del conductismo operacional de Skinner, y obviamente Skinner era un teórico del aprendizaje, es decir, el antecesor de Skinner fue de Thorndike, que creó la ley del efecto, etcétera, etcétera, que hemos estudiado en la facultad con respecto a los aprendizajes. Es decir, lo que le quiero decir con esto, de que no es ninguna novedad, que en terapia cognitiva comportamental, el aprendizaje de conductas tiene un lugar importante. Y acá necesitamos que el paciente aprenda una forma de abordar la resolución de problemas. Muchos pacientes tienen esto como problema nuclear, como problema central. Por ejemplo, un paciente clásico donde hay un déficit importante en este punto son los pacientes adictos. Los pacientes adictos tienen problemas serios porque no tienen abordaje de resolución de problemas, no tienen una forma de resolver los problemas de la vida cotidiana, y por eso fallan, y por eso es un reforzador de la situación del consumo, su inoperancia, su incompetencia para la vida cotidiana. La vida cotidiana es una fuente enorme de tensión para estos pacientes porque no tienen una forma de resolver los problemas. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos con esta técnica? Bien, orientación hacia el problema, focalización, formulación del problema, generación de alternativas de solución, elección de la decisión más apropiada, verificación de sus resultados. Uno a veces puede decir, bueno, pero esto es una pavada, es lógico. Tenés que primero pensar en el problema, lo tenés que formular, tenés que pensar qué alternativas trabajo con este problema, elijo la que me parece mejor y después veo qué resultado me dio. Sí, es una pavada para el que lo tiene incorporado y lo ha practicado durante años y sabe cómo usarlo en situaciones de alto compromiso emocional. Una situación que te angustia, una situación que te enfurece, una situación que te asusta. Bueno, ahí tenés que aplicar la técnica de resolución de problemas. Hay mucha gente que lo hace, pero hay otros que no. Y para esos otros que no, es donde está esta técnica, que es muy útil porque, si bien es simple, es muy útil en la medida en que el paciente lo va incorporando como un método, para lo cual lo tenemos que hacer trabajar, lo tenemos que hacer practicar con distintas soluciones, tenemos que ver cómo él va incorporando el método, si lo va aplicando correctamente, una cantidad de cosas. Es un aprendizaje que tiene que hacer. Y esto lleva su tiempo. En resumen, enfocar las situaciones más complicadas del modo más constructivo posible, sin dejarse interferir por la ansiedad o los niños. Bien. Acá tengo un problema técnico. Me falta la 8. A ver, si ustedes me permiten, voy a ir a la primera, a ver cuál es la 8. Que por alguna razón, cuando lo pasé en PDF, no pasó. Enseguida estamos, a ver. Ah, bien. Técnicas operantes para la modificación de conductas.
sé por qué. Esta no está, pero es una de las técnicas más, una técnica muy importante, ¿no? Es decir, en las técnicas operantes para la resolución de conductas, lo que vemos es, el trabajo que hacemos es básicamente sobre las recompensas. El trabajo de recompensar ciertas conductas para que esas conductas puedan repetirse, incorporarse, volverse habituales y demás, exige un trabajo que tiene que ver con cómo el paciente va asociando una gratificación a esas conductas. Hay una serie de técnicas que se aplican en este aspecto que tienen que ver con la frecuencia, es decir, supongamos, cuando nosotros queremos generar una conducta nueva, necesitamos que la persona se gratifique en forma muy inmediata, casi cada vez que cumple con esa conducta, tiene que obtener un reforzador, ¿sí? Por ejemplo, la persona dice, bueno, por cada, yo fumo una tabla de cigarrillos por día. Entonces, por cada atado que ahorro en el día, ese dinero yo lo voy a utilizar, supongamos, para, me encanta la ensalada de fruta. Entonces, cuando termina el día, yo con los 150 pesos que me ahorré del atado de cigarrillo, voy a ir y me voy a comprar una ensalada de fruta. Entonces, yo trabajo en esa conducta durante el día para obtener la recompensa, ¿sí? Que es esto que a mí me gusta mucho, comer ensalada de fruta. Supongamos que yo eso lo estoy haciendo por espacio de 10 días, 15 días. Hace 15 días que no fumo y que cada día me como una ensalada de fruta. Bueno, ahora voy a hacer un reforzador variable. Un día sí y un día no. Voy a hacer que cada 2 días que no consumo mi paquete de cigarrillos diario, voy a comer una ensalada de fruta. Entonces yo ahí estoy usando un sistema ya variable, no fijo, de recompensa. ¿Sí? Entonces eso me va a permitir seguir reforzando, pero se va a ir instaurando ya con más autonomía el hábito. Hay muchas técnicas basadas en este principio del reforzamiento o de, o de otros formatos que no tienen que ver con el reforzamiento, aunque sí tienen que ver con la gratificación. Por ejemplo, las técnicas del modelado, del encadenado, perdón. Las técnicas del encadenado es operar sobre las conductas que se vinculan unas con otras para llegar a determinado resultado. Por ejemplo, yo decido ir a una fiesta que me invitaron.
Entonces, me tengo que bañar. Luego que me baño, me voy a poner la ropa limpia con la cual voy a ir a la fiesta. Después que termino de vestirme, voy a separar todas las cosas que tengo que llevar, la llave del auto, dinero, documentos, etcétera, etcétera. Y voy a partir hacia a la fiesta. ¿Sí? Todas estas conductas anteriores a llegar a la fiesta son conductas encadenadas, porque yo no puedo vestirme con ropa limpia si antes no me higienizo, o no puedo guardar las cosas que voy a llevar para la fiesta si antes no estoy ya vestido, que es donde voy a guardar las cosas. Es decir, ese encadenamiento en ciertos estados emocionales se rompe. Uno de los más comunes es la depresión. En la depresión ese encadenamiento se rompe. ¿Sí? El paciente nos cuenta: sí, iba a ir a una fiesta, me fui, me metí al baño, me duché, pero después de salir dije, no tengo ganas de ir hasta allá, manejar. Entonces rompe el encadenamiento. Esa rotura del encadenamiento hace que no solo que la conducta no se concrete, sino hace que se refuerce el sentimiento de frustración y de fracaso, porque esa persona había decidido ir a la fiesta, pero no lo pudo completar. Entonces, trabajar con esta técnica del encadenamiento, ¿qué significa? Supongamos, significa trabajar con tarjetas. ¿Sí? Le vamos a decir al paciente que para determinadas cuestiones que decida, una vez que decide hacerlo, que la secuencia en pasos y que solamente piense en la concreción del paso siguiente y no respecto en el caso del depresivo, a las ganas. ¿Por qué? Porque el paciente depresivo, cuando quiere encontrar ganas de algo, se encuentra con la frustración de que no hay nada, no hay ganas. Entonces, este procedimiento, que en el caso de la depresión es una técnica que tiene recomendaciones más específicas, la llamamos técnica de activación conductual. La activación conductual es una de las técnicas cognitivo-conductuales más importantes que tenemos para el trabajo con la depresión. ¿Sí? Porque hacemos que el paciente no rompa el encadenamiento a partir de cuestionarse la falta de ganas. En la actividad conductual lo que le proponemos al paciente, que piense en lo que tiene que hacer, no en las ganas que tiene. Es como uno le da el ejemplo, le dice al paciente: mirá, vos tenés que hacer como la medicación que te dio tu médico. Vos cuando agarrás la pastilla para mejorar tu estado de ánimo que te dio el psiquiatra, te planteas si tenés ganas o no tenés ganas de tomar la medicación. No, sabes que hay determinado horario y que tenés que tomar la medicación. Bueno, acá es lo mismo. Vos acá lo que te tenés que plantear es que tenés una secuencia. Te vas a bañar, te vas a cambiar, vas a agarrar el auto y vas a ir a la fiesta. En ninguno de esos momentos vos te vas a preguntar si tenés ganas. Lo único que tenés que preguntarte es: ¿cuál es el paso siguiente? Salí del baño, ya me bañé, ¿qué es lo que ahora tengo que hacer? Ponerme la ropa limpia. Voy y me pongo la ropa limpia. No me pregunto, ¿y tengo ganas de ponerme ropa limpia? No. Entonces, esa técnica que llamamos de activación conductual está basada en estas técnicas que les estoy comentando, que son varias que hay con respecto a estos afrontamientos. Bueno, pasemos a la novena técnica, que es la técnica de autocontrol. El autocontrol tiene que ver con una técnica que la podemos aplicar
a muchas situaciones, tanto en la regulación emocional como en la regulación cognitiva. ¿Sí? La técnica del autocontrol tiene 3 pasos. La automonitorización, la autoevaluación y la fase de autorrefuerzo. Vemos cada una de estas fases. La automonitorización es la fase de autoobservación, es decir, donde el paciente lo que hace es tomar conciencia de experiencias positivas y asociarlas al estado de ánimo. Es decir, vamos a decirle, supongamos, bueno, vamos a pensar en algo del verano que te haya ido bien. ¿De qué te acordás? Bien, y me acuerdo cuando fui a la playa, que la pasaba lindo, porque caminaba a orilla del mar, tomaba sol, me gustaba mucho bañar. Bien. Es una experiencia positiva. ¿Y qué sentías? Y a mí el mar me gusta mucho, me hace sentir muy pleno, me hace sentir alegre. Es como que en esos momentos todo estuviera bien. Bien. Esa fase es la que llamamos de automonitorización. ¿Sí? El paciente se evalúa desde la experiencia positiva y la asocia con el estado de ánimo. Después tiene la autoevaluación. Es la segunda fase de este proceso y se ayuda al sujeto a centrarse en fijar metas específicas, concretas y realizables de una forma realista. Es decir, en esta segunda fase, lo que le vamos a plantear al paciente que se formule a sí mismo metas concretas y realizables. Esto que yo en realidad llamo fases son eventos, no necesariamente son componentes de la función de autocontrol. Por ahí yo me estoy expresando mal, creo que estoy dando a entender como viene primero uno, después viene otro, después viene otro. No es así. Es decir, en realidad el autocontrol es una función del yo que tiene la capacidad de la regulación del comportamiento de uno. Entonces, tiene este primer aspecto que les decía, que es el monitorizarse a sí mismo. Este otro segundo, que es el autoevaluarse respecto a cómo direccionar el comportamiento. ¿Hacia qué metas? ¿Cuáles son las metas concretas y si ellas son realistas? Y el tercer aspecto tiene que ver con el autorrefuerzo. Es decir, acá ya no se trata de pensar en cosas positivas y asociarlas al estado de ánimo, como la monitorización, o evaluar sus metas y planteárselas la posibilidad de forma realista de realización, sino de lo que se trata acá es que el paciente pueda identificar reforzadores que sean importantes para él. Es decir, supongamos que el paciente nos diga: yo sé que cuando hago, no sé, supongamos, trabajo en carpintería en mi casa, si yo logro mantenerme 2 o 3 días haciendo la tarea que me había propuesto, esa tarea a mí me estimula ese cumplimiento de 2 o 3 días constantes trabajando en ese objeto que me propuse fabricar de madera. A mí me genera una motivación
para llegar al final. A mí me refuerza el saber que hace ya 2 o 3 días que vengo trabajando en algo, entonces yo con eso sé que voy a llegar al final. Sí, a mí lo que me hace dudar es cuando empiezo y no sé si voy a continuar o no voy a continuar. Pero cuando me doy cuenta de que lo he estado haciendo durante algunos días, eso me refuerza de tal forma que yo llego a culminar con mi meta, con mi tarea. Ese sería un ejemplo de la fase de autorrefuerzo, ¿sí? Y por último, la número 10, son las técnicas de relajación y de respiración. Bueno, hay varias, algunas muy conocidas, otras conocidas pero que por ahí no le damos el lugar que tienen. Por ejemplo, la respiración diafragmática es, creo yo, una de las técnicas más conocidas para lograr ese nivel de activación, de calmarnos. La respiración diafragmática es una técnica bastante conocida, la pueden explorar en montones de videos sobre ellas. Consiste precisamente en utilizar el diafragma en la respiración, que es algo que solemos no usar, y por ende tenemos como que aprender a respirar diafragmáticamente. En la respiración profunda, la respiración lenta, la respiración donde inspiramos a un ritmo y expiramos al mismo ritmo de una forma lenta, cuando decimos lenta, quizás a un ritmo de 6, 7 segundos por inspiración y otro tanto por expiración. Después tenemos la relajación muscular progresiva, que acá lo que hacemos es un trabajo de respiración, haciéndolo coincidir con la tensión. Empezando, supongamos, por la parte inferior, por los pies. ¿Qué vamos a hacer? Cuando inspiramos, tensionamos los pies, como si empujáramos con los pies imaginariamente hacia adelante. Tensionamos los pies. Inspiramos. Cuando expiramos, provocamos el aflojamiento de los pies. Esta técnica consiste en coordinar la respiración con la tensión, relajación del músculo. Y lo vamos haciendo por partes. Iniciamos, supongamos, con los pies, seguimos con las pantorrillas, entonces vamos a tensionar las pantorrillas cuando inspiramos y vamos a aflojarlas cuando expiramos. Cada vez que hacemos esto lo repetimos en una secuencia de 5 o 6 veces por parte del cuerpo. Y así vamos subiendo hasta llegar a la cabeza, donde trabajamos con distintas partes de la cabeza, contraemos los pómulos, ponemos cara de enojados, fruncimos el ceño, endurecemos el tronco del cuello, es decir, trabajamos con las distintas partes, haciendo este trabajo de contracción, ¿sí?, y de relajación, ¿sí? La visualización positiva, bueno, esto es un estado de contemplación que buscamos a través de, como dice el ejercicio, es el visualizar aquellas cosas que nos agradan, que nos han producido felicidad, estados de bienestar. Después el reír y el sonreír, que esto es algo que no lo solemos tener incorporado como una técnica de relajación. Y no es para nada así. Es una técnica que nos hace generar
una serie de sustancias, péptidos, de hormonas, la risa constante, la risa, la de la carcajada, lo mismo que el sonreír. El sonreír tiene un efecto muy relajante, no por el hecho solo de la cantidad de músculos que implica poner en relajación cuando sonreímos, sino también por la respuesta que recibimos, porque la sonrisa es básicamente un elemento de comunicación social. Entonces, cuando sonreímos, recibimos una respuesta generalmente de aceptación por parte de la otra persona, y esa respuesta de aceptación es muy importante en nuestra calma, en nuestra sentirnos relajados. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres básicamente sociales y sabemos que nuestra sobrevivencia socialmente depende de que seamos aceptados. Entonces, el sonreír genera la respuesta de aceptación del otro, y eso es una retroalimentación que recibimos como confirmación de que estamos siendo aceptados como un par, como otro humano para esa persona. Y por último, yoga, que estaríamos dentro de un listado más amplio de técnicas vinculadas a las prácticas orientales, que tienen que ver precisamente con una regulación en varios sentidos de la palabra, de la regulación, porque tiene que ver con una regulación no solamente desde lo anímico, sino desde lo físico, de lo eutónico, es decir, nosotros tenemos distintos tonos corporales, y esos tonos se armonizan a través de prácticas como el yoga, haciendo que tengamos un estado vivenciado como de equilibrio, como de serenidad. Entonces, bueno, estas son las técnicas de relajación que sería muy importante que los psicólogos la incorporen en su práctica con los pacientes. Es decir, un pequeño ejercicio de relajación al comienzo de la sesión y uno al finalizar hace a una sesión distinta. Es decir, ayudamos al paciente a que entre de mejor modo a su trabajo terapéutico, y hacemos que salga de un modo positivo hacia el mundo exterior después de su sesión de terapia. Bueno, creo que acá estamos. Estamos sobre una hora más o menos prevista, casi las 21. Lamento por ahí si fue muy sintético en las explicaciones, por ahí el tema era medio amplio y era difícil de comprimirlo. Entonces, por ahí quizás algunas cosas quedaron más en el aire que otras. Pero bueno, estoy abierto a cualquier pregunta, si es que la hay. Me pueden escribir por el chat o pedir micrófono. Para los que quieran preguntar, aportar, comentar, no hay problema. Tengo abierto el chat acá, así que si alguno quiere escribirme, lo puede hacer. Y bueno, no sé, mientras tanto, si querés, Mica, ir cerrando con algún comentario. Bien. Bueno, en primer lugar, muy buena presentación, Hugo. Espero que todos puedan coincidir. Bien, como dijo Hugo, estamos abiertos si se les ocurre alguna pregunta, si quedó alguna duda sobre la exposición. Y si no, vamos a dar por finalizado el webinar. Recuerden que este webinar es absolutamente gratuito. Lo único que se abona en el caso de querer acceder es a la certificación de participación.
¿sí? Esta certificación tiene un valor de 700 pesos para territorio argentino, $7 para los extranjeros. Cualquier duda sobre los datos de las cuentas, me hablan al grupo o me hablan a mí y yo me encargo de pasárselos. Y accediendo, esto es importante, a la certificación, acceden a una bibliografía plus, ¿sí? Que se va a generar dentro de nuestro campus virtual para que ustedes puedan obtener material teórico y práctico sobre todo lo que Hugo estuvo explicando hoy durante su presentación, ¿sí? También ahí van a poder encontrar el PowerPoint, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, esperamos que desde Cambio de Hábitos hayamos podido acercarles conocimiento científico y los invitamos a visitar nuestras páginas, ya sea tanto en Instagram, Cambio de Hábito, en Facebook con el mismo nombre, y suscribirse a nuestra página de YouTube, es Cambio de Hábitos Formación Sí, por si no la encuentran, y suscribirse, que ahí van a encontrar todos los webinars que hemos estado dictando y los próximos también que se van a venir. Así que bueno, si no hay preguntas, Hugo, creo que damos por finalizada la exposición de hoy. No, por suerte lo que estoy recibiendo son comentarios halagüeños y se los agradezco, como agradezco el tiempo que han dedicado a hoy, especialmente siendo un viernes de enero, doblemente agradecido porque hayan estado. Así que bueno, de mi parte un saludo y nada más. Esperemos volver a vernos. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado y nos encontraremos nuevamente. Buen fin de semana. Gracias y nos estamos viendo.